de esta serie de seminarios virtuales sobre opciones de políticas para fortalecer y transformar los sistemas de salud en las Américas. Mi nombre es Claudia Pechetto, soy asesora en Economía de la Salud y Financiamiento de la OPS-OMS en la Oficina Regional de Washington. Es un gusto para mí moderar este seminario virtual. Este es el segundo webinario de la serie sobre opciones de política para fortalecer y transformar los sistemas de salud en las Américas, organizado por OPS. Y en esta oportunidad es un evento especial, ya que se desarrolla en el marco de la Coalición Temática sobre Financiamiento para el Desarrollo, una iniciativa regional que une a todas las entidades de las Naciones Unidas para avanzar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Antes de dar comienzo a este evento, quisiera comentarles que estaremos ofreciendo interpretación simultánea en los 3 idiomas, el inglés, español y portugués. Por favor, elijan el idioma apropiado para su conveniencia. Para ello, pueden escoger aplastando el botón en forma de globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom. También contamos con subtitulado para las intervenciones de los panelistas y puedan seguirlo de manera más conveniente. Pueden activar esta función en el botón que dice CC, también en la parte inferior de la pantalla. Les recomendamos también ajustar la disposición del video en Zoom al modo lado a lado y así poder ver en una misma pantalla las presentaciones así como a los presentadores. Por favor, tengan en cuenta que pueden enviar sus preguntas y sus comentarios en cualquier momento del seminario a través del chat, que se encuentra también en la parte inferior de la pantalla. Y por último, les recordamos que mantendremos sus micrófonos apagados para facilitar el desarrollo de esta actividad. Sin más espera, para dar inicio a este seminario, tengo el gusto de darle el paso a Daniel Titeman de CEPAL, coordinador de la Coalición Temática sobre Financiamiento para el Desarrollo, quien presentará el contexto principal de esta reunión. Estimado Daniel, adelante por favor. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias por... y a nombre de la Coalición sobre Financiamiento del Desarrollo que coordinamos con el PNUD, con Luciana Mermet, que es la otra co-chair de esta coalición, y que fundamentalmente la idea es poder trabajar con todos distintos temas que se vinculan a los desafíos de financiamiento que tienen nuestros países para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en el futuro. Y este seminario de hoy tiene una especial relevancia porque toca un tema central dentro de los grandes desafíos que tiene la región, y por eso agradecemos a la OPS, a través tuyo y de James, este esfuerzo que han hecho por apoyarnos en este seminario, que es cómo empezar a pensar más allá de las lecciones de la pandemia, digamos, pero cómo empezar a pensar hacia el futuro, poder avanzar hacia sistemas de salud inclusivos y resilientes, como es el tema, y dónde están los principales desafíos. Y como muy bien, y en ese sentido, este seminario, digamos, nos parece esencial para ponernos a discutir desde la perspectiva del financiamiento, pero también desde la perspectiva de la organización de los sistemas de salud y las prioridades que hay que tomar, de cómo avanzar para hacernos cargo de las brechas estructurales y los rezagos estructurales que tienen nuestros sistemas de salud, que fueron aumentados y profundizados por la crisis del COVID, que a su vez también dejó algunos desafíos a futuro que tendremos que incorporar en el desarrollo de los sistemas de salud. Y con esto entonces simplemente a nombre de la Coalición de Financiamiento del Desarrollo, darles a todos la bienvenida y agradecer mucho el esfuerzo que han hecho por armar este seminario que nos parece muy relevante hoy y en los tiempos que van a seguir en la región. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Para nosotros desde OPS es realmente un honor poder contar con el auspicio también de la coalición temática. Y como muy bien lo acabas de mencionar, el tema de financiamiento normalmente atrae mucha atención y resulta fundamental
dado que los recursos, como todos sabemos, son escasos, y poder tener este enfoque desde las tres funciones de financiamiento: recaudación, mancomunación y asignación, resulta fundamental para la agenda de desarrollo hacia el 2030. Y cómo construimos estos sistemas de salud resilientes hacia esa meta. Para abrir el debate, hemos invitado al Dr. James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, a compartir una presentación sobre el financiamiento en salud y resiliencia de los sistemas de salud en la era post-pandemia. James es doctor en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Dublín y tiene una trayectoria amplia de más de 20 años en la OPS-OMS. Es también autor de numerosos artículos sobre su especialidad y sobre sistemas de salud. Bienvenido, James. Adelante y gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, para esta introducción. Realmente es un placer estar con todos esta mañana. Veo que tenemos una alta participación. Estoy mirando las salutaciones, los saludos en el chat desde América del Norte hasta Chile, Argentina y todos los países entre las dos subregiones. Además, un agradecimiento especial a las panelistas que tenemos aquí. Realmente tenemos un panel de lujo también, con exministros, exministras, con Oscar, con Midori, con el senador Olekar y bueno, por supuesto con nuestro colega y amigo Daniel de SCLAC. Realmente es un placer estar con ustedes esta mañana. La presentación que voy a hacer hoy es muy enfocada sobre el tema de financiamiento, porque es el tema del día y el tema central de la colección temática. A pesar que lo que vamos a hacer en esta discusión es centrar la cuestión de financiamiento en un contexto un poco más amplio, en lo que ha pasado y lo que debería pasar, ojalá en el futuro, para crear sistemas de salud un poco más resilientes aquí en el futuro. Voy a pasar por varios, reconociendo la diversidad de las personas que están participando en este webinar. Voy a pasar por conceptos y el ámbito de acción de los sistemas de salud resilientes, mirar un poco el contexto del panorama de financiamiento de la salud, en el contexto también de la pandemia, lo que ha pasado y lo que tenemos que hacer, y después, en función de esto, presentar para ustedes las recomendaciones estratégicas que fueron adoptadas por los países en los consejos directivos de la OPS en los últimos 12 meses. Así, con esta estructura, yo creo que es importante, y no voy a hablar mucho porque yo creo que ya hemos hecho muchas presentaciones sobre el impacto de la pandemia. Pero yo creo que hay alguna información que ya fue un poco hecho explícito por Daniel en sus comentarios iniciales. El hecho que esta pandemia ha amplificado las inequidades, las barreras existentes, sobre todo en las poblaciones más vulnerables en la región de las Américas. En los tres últimos años hemos hecho varias encuestas con los países. Y lo que observamos en cuanto a la capacidad de respuesta del propio país, en cuanto está enfocando mucho sobre la respuesta a la pandemia, ha tenido un impacto grande sobre acceso a los servicios esenciales, reportando hasta que 60% de estos servicios siguen con disrupciones graves, importantes en diciembre 2021. Y ahí intentando recuperarse antes con una ola de enfermedad, una ola de infección, con mortalidad y morbilidad muy alto, además excesivo en la región. Entonces, los sistemas realmente han sufrido durante este periodo con impacto grande sobre el acceso a los servicios. Este impacto ha sido al lado de la demanda como la oferta, ¿no? Demanda en cuestiones que de la propia preocupación de la población para irse a los servicios, de acceder a la telemedicina, para buscar sus propios medicamentos en contexto de que tenía lockdowns y restricciones importantes. Además, la oferta en cuanto a la capacidad de reorganización del propio sistema para responder a la necesidad de las poblaciones donde viven
en términos de sus demandas, sus necesidades en salud. Sobre todo este primer nivel de atención, estamos bastante preocupados sobre lo que ha pasado y necesitamos pensar y repensar cómo podemos construir sistemas de salud que tienen la capacidad para sustentar y asegurar acceso a los servicios que son paliativos, desde inmunizaciones hasta cuidados paliativos en la comunidad. Y además, ahora estamos mirando en todos los países listas de esperas, una prevalencia de necesidades de atención insatisfechas ha aumentado debido a la exacerbación de estas barreras de acceso, lo que ahora está produciendo incrementos importantes en la morbilidad y la mortalidad excesiva en los países. Entonces, dicho esto, queremos pasar por algunos conceptos para centrar un poco la discusión sobre los retos en términos de financiamiento. ¿Qué significa por el tema entonces qué significa por un sistema de salud resiliente? No es la primera emergencia internacional sanitaria que ha pasado por esta región en este mundo. Hemos pasado por varios momentos difíciles en los últimos 10 años, empezando por el tema de los riesgos asociados con Ebola, después con Zika, y fue en función de lo que hemos visto en el trabajo que hacemos diario con los países para preparar los sistemas de salud ante una crisis, que observamos que los sistemas de salud de la región de las Américas no son resilientes. ¿Qué significa resiliencia? Es un atributo de los sistemas de salud que son bien desarrollados, que tienen la capacidad de funcionar bien mediante el conjunto de actores del propio sistema, instituciones y poblaciones, para trabajar juntos para afrontar una crisis y que tienen la capacidad después para responder de forma efectiva a esta crisis, pero manteniendo las funciones básicas del propio sistema cuando surge la crisis y tiene después la capacidad para reorganizarse en función de las lecciones aprendidas si las condiciones así lo exigen. Esta fue la definición que fue adoptada en 2016, saliendo de la emergencia sanitaria de Zika en la región, que fue adoptado en un documento político que presentamos al Ministerio de Salud. Ahora, existe un reto grande para lograr este atributo. Un reto grande en cuanto a los niveles de fragmentación y segmentación de los propios sistemas. Segmentación en cuanto a los subsistemas que existen, la incapacidad de que ciertas poblaciones no pueden pasar de un segmento a otro para acceder a los servicios que son necesarios. La fragmentación no solamente en los servicios, pero en la atención integral y la poca resolutividad después de los propios sistemas, de los propios servicios de salud para responder a las necesidades. Entonces, el sistema de salud resiliente tiene que abordar distintos elementos, desde la estructura organizacional del propio sistema hasta que la organización de las varias funciones de lo mismo, desde el financiamiento, desde la organización de servicios, desde los otros elementos que son necesarios en cuanto a la prestación de medicamentos y tecnologías. Y ahí dentro de un contexto político y regulatorio que permite un funcionamiento integral para responder a las necesidades integrales. Estos son realmente elementos clave de un sistema que tiene esta capacidad de modularse ante una crisis, pero también en tiempos así más normales tiene la capacidad para asegurar el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud. Entonces, en este contexto del sistema resiliente, el concepto de salud universal, ¿cuál es el panorama del financiamiento y qué desafíos tenemos en cuanto al desarrollo del sistema de salud resiliente en las Américas? Primero, tenemos que pensar un poco cuáles son los objetivos principales del financiamiento hacia la salud universal. Y hay dos elementos aquí claves. Equidad, para realmente responder a lo que necesitan más, y después eficiente para asegurar el uso eficiente de recursos, todo esto para asegurar un acceso universal a la salud. En la estrategia sobre salud universal que fue adoptada en 2014 por los países de la región de las Américas, notamos una frase muy importante articulada con el tema de financiamiento a la salud, que los países deberían incrementar la inversión pública en salud con equidad y eficiencia hacia sostenibilidad y con predictibilidad. Estos son elementos claves de un proceso de financiamiento público para asegurar una respuesta adecuada
del sistema de salud, sobre todo enfocándose más sobre las poblaciones vulnerables que necesitan aún más apoyo para responder a sus necesidades. Como fue mencionado por Claudia, las tres funciones sabemos, ¿no? De un sistema las tres funciones del financiamiento de salud son recaudación de ingresos, la mancomunación y asignación. Y ahí, en estas tres funciones, si miramos un poco los objetivos de financiamiento para asegurar el acceso universal a la salud, son los siguientes. Primero, queremos aumentar la inversión pública hasta 6% del PIB. Financiamiento público porque consideramos que el financiamiento privado es ineficiente y no está orientado a enfrentar los retos principales en salud en la región de las Américas. Necesitamos entonces tener un enfoque sobre equidad y sostenibilidad en términos de crecimiento del presupuesto nacional. Mancomunación en términos de riesgos e ingresos, para hacer un pool de riesgos, un pool de financiamiento para justamente asignar después y comprar los servicios para responder a las necesidades de la población en forma general. El reto más principal que tenemos en la región de las Américas es en términos de segmentación en cuanto a la mancomunación y asignación de recursos, lo que resulta en inequidades importantes en cuanto a los resultados de la salud. Y si miramos un poco un análisis sobre cómo andan los países en cuanto a esta asignación pública, el gasto público en salud, en función del otro elemento que es muy importante, el gasto bolsillo, que es una forma de gasto privado en salud más ineficiente, más regresivo, que resulta en gastos catastróficos y contribuye al proceso de empobrecimiento a nivel regional. Entonces, si analizamos un poco dónde están los países, podemos ver que son pocos países que realmente están logrando este 6% público del gasto de salud público, menos del 20% del gasto bolsillo. Solamente 4 o 5 países ahora están logrando esto. Ahora hemos visto en los últimos años, hay un movimiento bastante importante hacia este cuadrante donde podemos asegurar por lo menos estos métodos que facilitan, voy a decirlo así, que facilitan los logros de salud universal. Son importantes en sí mismo, pero insuficiente. Tiene que, por supuesto, ser acompañado con políticas coherentes en cuanto a la estructuración y organización de los servicios de salud y el sistema de salud en general. Aún es insuficiente, como mencioné, y si miramos el análisis de las tendencias en cuanto al gasto en salud, podemos ver que, bueno, el gasto en salud promedio es alrededor de 6.8%, pero compuesto por gasto público y privado. Y un crecimiento importante de la contribución del gasto privado en la región en estos momentos, lo que es un elemento muy importante, porque cuando muchas veces escuchamos los países diciendo que, mira, ya logramos 6%, pero cuando analizamos el breakdown, el análisis entre público y privado, miramos que en muchos casos, muy pocos países están logrando el promedio, el 3.9%. Y ahí, si analizamos las tendencias, podemos ver que la región está avanzando hasta 2019. Tenía un incremento importante en el gasto público en salud y asociado con esto una reducción del gasto bolsillo, que es muy importante. Hay una alineación, hay una relación bastante importante ahí. Cuando se incrementa de forma general el gasto público en salud, se observa una reducción del gasto bolsillo, lo que es muy importante para asegurar la protección financiera de la población. Y si miramos un poco de este gasto público per cápita y gasto bolsillo, podemos ver que aún es más importante esta tendencia positiva. Ahora, esto fue antes de la pandemia. Estamos observando ahora, analizando un poco lo que ha pasado durante la pandemia con las cuentas nacionales de salud y veremos si tendremos las condiciones para reportar aquí más adelante sobre esto. Ahora, el espacio fiscal es muy importante. Este espacio es la capacidad de recaudación de los propios países para asignar después, de asignar recursos a la salud. Después, la capacidad es una capacidad de los propios países para justamente asignar estos recursos, pero lo que veamos después es infelizmente que la prioridad fiscal que los países están asignando
es todavía demasiado bajo. Es un problema fundamental que tenemos que enfrentar aquí adelante en cuanto a los procesos de transformación del sistema de salud articulado con discusiones, con finanzas, con economía y, por supuesto, con la parte legislativa de los propios países. Ya mencioné el tema de segmentación. El tema de segmentación está expuesto por el tema de segmentación en financiamiento. En el contexto de segmentación de fuentes públicas entre los fondos de seguridad social y los ingresos generales, pero también por los temas por las fuentes privadas, que está dividido entre el gasto bolsillo, el gasto de seguros privados y otras fuentes privadas. Los sistemas que tienen aún la más capacidad para enfrentar las inequidades del sistema son aún financiados mayormente con fuentes públicas, con una regulación bastante importante sobre las fuentes privadas para, para evitar un poco esta segmentación que que persiste muy fuertemente en los países de la región de las Américas. Predominan después, si analizamos luego los sistemas de financiamiento, ¿qué sistemas tenemos? Entre los sistemas de financiamiento privado y público, podemos decir que tenemos tal vez dos extremos. Con países que hacen inversiones, esta es la línea roja, con los países que hacen menos del 6% de gasto público en salud, con países como Costa Rica, que está casi 70% financiado por contribuciones directas, pero también muchos otros países con ingresos generales. Pero la mayoría de los países tienen sistemas mixtos que aún indican un cierto alto nivel de segmentación en cuanto a los mecanismos de financiamiento. Ahí tiene riesgos importantes en cuanto a las inequidades en los resultados de la salud. Cuando observamos cuando llega la pandemia, observamos una tendencia muy significativa en cuanto al financiamiento. Y este fue el financiamiento externo a los sistemas de salud. Entre marzo 2020 y junio 2022, los bancos internacionales, las instituciones financieras internacionales aprobaron más de 300, decimos, operaciones, bolsas, préstamos, por un valor de casi 8.000 millones de dólares. Este representa casi 70% de financiamiento asociado con COVID-19 y 28% de otros propósitos de salud. En el primer semestre, solo de este año, solamente representaste $1.000 millones de dólares, que es una reducción de casi 44% respecto al primer semestre del año. Entonces, es un poco temprano para ver lo que ha pasado con el tema de financiamiento público durante este periodo. Seguramente ha incrementado, pero con este ingreso muy importante de recursos a los países. La pregunta ahora que estamos analizando con los países, ¿cuál es la capacidad de sostener los sistemas de salud en el contexto fiscal precario? Y en cuanto los países en este momento están buscando hacer reformas sustantivas a su propio sistema de salud. Considerando todo este contexto, ¿cuáles entonces son algunas de estas recomendaciones estratégicas que podemos plantear para los países y que además fueron adoptados por los propios países de la región en el Consejo Directivo de la región, de la OPS, perdón? Primero, cuando planteamos la pregunta, ¿qué queremos de los sistemas de salud del futuro? Y los países respondieron, queremos sistemas de salud resilientes que tienen la capacidad, primero, para recuperar los logros perdidos de salud pública, enfrentando esta morbilidad y mortalidad excesiva, abordando las iniquidades que han sido exacerbadas durante la pandemia. Segundo, queremos hacer reformas y transformaciones sustantivas de nuestro sistema de salud para expandir acceso a la salud y la cobertura de salud con un enfoque importante sobre equidades. Y después queremos sistemas de salud que son más preparados, que tienen mayor capacidad de respuesta mejor ante emergencias de salud pública. Y esto implica liderazgo, rectoría, gobernanza y además financiamiento
para la transformación de los sistemas de salud. En función de esto, los países adoptaron una nueva estrategia para desarrollar y establecer sistemas de salud resilientes. Este fue durante el Consejo Directivo el año pasado, basado en el análisis que presentamos. 4 líneas de acción fueron adoptadas. Primero, una línea para realmente hacer transformaciones sustantivas para reorientar los sistemas de salud basados en la atención primaria. Segundo, para fortalecer la capacidad de rectoría y liderazgo de los países, fortaleciendo las funciones esenciales y asignando los recursos necesarios para lo más. Tercero, para construir redes integrales de servicios de salud para asegurar acceso y para hacer más adaptable, más efectivo los sistemas de servicios de salud para prepararse ante cualquier emergencia sanitaria. Y el cuarto, que es un tema aquí de este webinar, de aumentar y mejorar el financiamiento público sostenible, justamente analizando y integrando las acciones de salud con el tema de protección financiera. Quería pasar rápidamente por esto porque cada uno de ellos tiene implicaciones en cuanto al tema de financiamiento. Primero, la transformación basada en atención primaria es la manera realmente para inducir cambios sustantivos en el sistema de salud, para llegar a los servicios de salud a las poblaciones según sus necesidades. Y así facilita la aceleración de recuperación en el corto plazo, abordando estas inequidades que hemos observado durante la pandemia, y representa una inversión más efectiva en salud en función de las inversiones que uno puede hacer. Se hacen inversiones en las personas donde viven, en la prestación de servicios más eficientes y en personas en comunidades y, por supuesto, articulado con los determinantes sociales de salud. Y ahí estamos empujando a los países a renovar su compromiso ante el Pacto para la APS, para la atención primaria, para asignar 30% de este gasto público para la atención primaria y rompiendo las barreras de acceso por 30% aquí hasta 2030. Segundo, necesitamos hacer más inversiones aún en fortalecer la capacidad de salud pública a través de las funciones esenciales de salud pública. Salud pública ahora tiene que asumirse como un eje estratégico para los sistemas de salud, para mejorar la capacidad de salud pública, diseñando y creando las estructuras y fortaleciendo las estructuras institucionales en los países en un ciclo de políticas donde estamos haciendo evaluación de políticas, el desarrollo de políticas, asignación de recursos y para llegar al acceso. Esto realmente es un elemento muy importante y ya estamos avanzando con las evaluaciones y desarrollo de hoja de ruta en 10 países de la región para fortalecer la salud pública a través de estos propios procesos, a través de estas funciones esenciales. Y tercero, de enfocarse y hacer más versión sobre las redes integradas de servicios de salud, que analizamos la organización e integración de servicios de salud, la capacidad resolutiva no solamente de la red, pero sobre todo el primer nivel de atención con enfoque estratégico sobre este nivel, y ahí desarrollando y asegurando que las políticas que son necesarias para acompañar esto en términos de recursos humanos, los equipos profesionales, la dotación, la atracción, la retención de estos recursos humanos, los sistemas de información, acceso a medicamentos y tecnologías están totalmente alineados para fortalecer la capacidad y la eficiencia de las redes de los servicios de salud integrados. Finalmente, un eje central y transversal de todo esto es aumentar el financiamiento público para salud y la protección social, de aumentar sostenido, analizando la capacidad fiscal, el espacio fiscal y la prioridad fiscal, haciendo inversiones en temas de funciones esenciales y el reglamento sanitario internacional, asignando recursos en el primer nivel de atención para redes, analizando la eficiencia en el gasto y asegurando una acción intersectorial para mejorar esta protección social en la región. Bueno, Claudia, muchas gracias. Voy a dejarlo así. Realmente ha sido una oportunidad muy importante ante la coalición y ante este segundo seminario para presentar este análisis que es muy enfocado sobre el tema de financiamiento, pero un concepto mucho más amplio del desarrollo de sistemas resilientes. Gracias.
Muchísimas gracias, James, por la presentación, de manera de darnos un vistazo muy rápido de la complejidad de los sistemas de financiamiento en la región, y que definitivamente sufrieron o sintieron las presiones al enfrentarse a la pandemia, y los retos, por supuesto, que siguen hacia adelante serán aún más importantes. Y para un poco comentar sobre estos temas, hemos invitado a Daniel Titelmack. Daniel es el director de la División de Desarrollo Económico de CEPAL. Daniel es economista de la Universidad de los Andes de Colombia. Tiene un máster en Ciencia Política de Flaxo y un doctorado en la Universidad de California en San Diego. Antes de ser nombrado director de la División de Desarrollo Económico, fue coordinador de la Unidad de Estudios Especiales de la Secretaría Ejecutiva de CEPAL y experto en políticas monetarias y financieras. Daniel tiene una larga y sustantiva experiencia en asuntos macroeconómicos y financieros y ha publicado numerosos artículos sobre estos temas. Daniel, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y bienvenido. El micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, y primero que nada, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan, no? Sí. Y muchas gracias por la invitación a comentar esta excelente presentación de James en el marco de esta Issue-Based Coalition, y además aprovecho de saludar a una cantidad de amigos que veo por la pantalla, digamos, aunque sean el cuadrito chico, pero que siempre es un gusto verlos, aunque sea a través de estos temas, de estos mecanismos digitales. Espero que algunos lo podamos hacer de manera personal. Veo a Daniel Olesker en Uruguay, al cual le mando un gran saludo. Está Oscar Cetrángulo y una cantidad de amigos que no voy a seguir nombrando para no perder los 10-15 minutos que tengo para los comentarios. Así que muchas gracias. Yo quería aprovechar la excelente presentación que hizo James para tratar más bien de destacar y profundizar algunos de los temas que él puso sobre la mesa, que me parecen que van a ser muy relevantes en la discusión que se nos viene. Principalmente, James nos discute primero el gran desafío de construir sistemas resilientes de salud, y nos da, y digamos, mirado desde una perspectiva desde la organización del sistema, desde las prioridades que hay que dar, atención pública, atención más compleja, desde los desafíos de cobertura y desde los desafíos del financiamiento y las demandas. Yo en mis comentarios voy a tratar de centrarme hacia los temas más de financiamiento, no porque los otros temas no tengan una gran relevancia, pero dada la lógica y el objetivo de esta webinar. Quisiera partir diciendo que efectivamente cuando hablamos de sistemas resilientes, viene la pregunta es, ¿resiliente en relación a? Porque como muy bien nos decía James, tenemos un gran desafío de avanzar hacia una cobertura universal, con prestaciones universales. O sea, no es solo universalizar, digamos, el acceso, sino que hay que universalizar las prestaciones, el acceso real. Y eso implica, por supuesto, junto con toda la reorganización que James nos mostraba implícita en la lógica de cómo se prestan los servicios, cómo se producen los servicios y también cómo se financian, implica, a mi juicio, hacerse una pregunta que es central, y es cómo deben financiarse los sistemas de salud para ser resilientes. Y James nos mostraba que en la región hay una relación mixta con un alto porcentaje de pago de bolsillo, que es lo más excluyente que uno pueda tener, digamos, como barrera de entrada a los sistemas de salud, una mezcla de ingresos públicos y una mezcla de fuentes públicas, como muy bien la ponía James, que son seguridad social más ingresos generales, de impuestos generales, y seguros privados. Y hablaba de una volatilidad de fuentes externas. Yo me voy a concentrar en las fuentes domésticas porque creo que son la esencia para construir y financiar un sistema de salud resiliente. Y sobre los temas del financiamiento interno, digamos, del sistema de salud, como muy bien nos decía James, y eso es efectivo, los sistemas en América Latina están subfinanciados, o mal financiados o deficitarios. Y eso es complejo, porque en general, cuando uno observa, la dinámica del gasto en salud es creciente, y crece mucho más que lo que crece probablemente el crecimiento económico.
Y eso genera más las brechas que traemos, más la idea de universalizar, va a generar una demanda de gasto, que por más que se racionalice y se mejore la forma de prestación, va a demandar más recursos. Y eso también se vuelve particularmente importante dada la transición epidemiológica y demográfica que está viviendo la región, ¿ya? Que hace que uno pueda prever que la demanda por recursos en salud va a ser creciente en el tiempo. Entonces la pregunta es cómo uno se hace cargo de una demanda creciente de recursos en un contexto de restricciones fiscales que nos ponía James, pero también en un contexto en que la región va a estar creciendo poco por los próximos años, y eso también afecta la capacidad fiscal de recaudar recursos. Entonces creo que James nos ponía ahí un gran desafío que es muy potente, que es cómo el sector salud o la evolución del gasto en salud va a competir con la evolución de otros gastos sociales. ¿Ya? Nosotros acá tenemos una base de datos de gasto funcional, del gasto público funcional, que la obtenemos, digamos, por el lado de las funciones, y efectivamente, como muy bien señalaba James, hay un creciente aumento en el gasto social. El gasto social en vivienda, el gasto social en educación, el gasto social en pensiones también es muy creciente, y el gasto social en salud. Y cuando uno mira por el lado del gasto funcional, no la clasificación económica, sino la clasificación funcional del gasto, ve que en promedio los países de la región están en torno al 2,4 o 2,5. Cifra que la OPS tiene 3,9 cuando mira por el lado de la clasificación económica. Son datos que son coherentes, no hay problema. Pero en ambos datos lo que estamos muy lejos de este límite del 6% que nos pone James, digamos. Y entonces la pregunta es cómo uno empieza a avanzar en la capacidad de financiar los sectores del sistema de salud, junto con todas las reformas que hay que hacer para racionalizar el uso de los recursos. Porque James nos ponía un tema que a mí me parece muy importante, que es eficiencia y equidad, digamos, igualdad o equidad en el acceso, universalización. Y la eficiencia, a mi juicio, tiene dos elementos. Uno es la prestación, que es cómo vamos a ir mejorando la capacidad de prestar y conteniendo costos al mismo tiempo, porque si no los costos de salud pueden ser explosivos, como todos lo conocemos. O sea, salud es un sector en ese sentido muy especial, que cualquier desarrollo tecnológico encarece los costos y no los reduce. O sea, opera, digamos, de una manera y mientras más sofisticaciones tecnológicas para tratar enfermedades crónicas se van generando, más demanda de recursos y más los costos suben. Entonces hay un tema de contención de costos dentro de la organización que nos hablaba James del sistema de salud, pero también hay un tema de cómo ir incrementando el financiamiento. Y sobre todo, cómo ir mejorando la composición del financiamiento. El financiamiento no puede incrementarse por un mayor gasto de bolsillo, porque eso es totalmente excluyente. Tampoco va a incrementarse mucho por la lógica de los seguros de salud privados. Entonces la gran pregunta es cómo vamos a organizar el financiamiento público, a través de la seguridad social y a través de los ingresos generales. Y creo que ahí está, a mi juicio, uno de los grandes desafíos cuando uno habla de la resiliencia, de sistemas de salud resiliencia. ¿Cómo vamos a evolucionar en los sistemas de seguridad social en salud y en los sistemas de financiamiento público? Y los vamos a integrar de manera de poder avanzar en esta suerte que nos mostraba James en esta gráfica, diciendo solidaridad y eficiencia. Y ahí hay un gran desafío, porque estamos hablando de combinar sistemas contributivos con sistemas de ingresos públicos, ¿ya? Que es parte de la segmentación que ha tenido la región. Pero es parte del punto de partida con el que partimos y vivimos. Entonces, y yo me voy a centrar en esos dos ejes porque creo que son los ejes centrales cuando uno está hablando de resiliencia en el tiempo de los sistemas de salud. Y ahí parto además en una situación compleja, porque parte de los costos y los efectos que nos está dejando la crisis del COVID, que se está sumando a la crisis de la guerra de Ucrania y otros, es una recuperación del crecimiento muy lenta, con un rezago muy importante del sistema de los mercados laborales. Se está viendo, digamos, que los mercados laborales no reaccionan y vienen muy rezagados a lo que fue el crecimiento del PIB, y a esta reducción del crecimiento, más problemas vamos a tener en términos de la creación de empleo y tasa de desempleo, que eso afecta, por supuesto, los sistemas contributivos directamente. A su vez, como muy bien nos decía James, hay menor espacio fiscal. Y esa es la situación de la cual partimos, y esa es la situación de la cual tenemos que irnos haciendo cargo para construir sistemas más resilientes.
Y nosotros en CEPAL hemos insistido mucho que quizás el gran desafío que tenemos por delante es cómo expandir el espacio fiscal para poder generar aumentos de gasto en una trayectoria de sostenibilidad fiscal. ¿Ya? Y creemos que ese es un gran desafío que no es solo del sector salud, es de la política fiscal, pero para el sector salud va a tener una importancia, y para la política social en general va a tener una importancia central, y para los temas de inversión pública, que también hay una demanda que no es trivial. Entonces, creo que un gran llamado que surge de escuchar a James, y que en eso la CEPAL comparte, y hemos estado avanzando un poco en ese trabajo, es que el gran desafío que tiene la región no es cómo contener gastos, sino cómo generar una trayectoria de expansión del gasto en un gasto eficiente y sostenible en el tiempo. Y eso pasa por dos áreas. Uno, el tema tributario y el tema fiscal. La región tiene una baja carga tributaria comparada con los países de la OECD, ustedes lo saben mejor que yo, no voy a entrar en eso. En promedio, la carga tributaria de la región, con alta heterogeneidad, está en torno al 22%, con países que van desde el 12,4% como Guatemala hasta Barbados con un 35%, Argentina con un 30%, Brasil con un 32%, o sea, hay una gran dispersión, pero en promedio de la región la recaudación tributaria es baja. Y no solo la recaudación tributaria es baja, sino que también es regresiva, porque sobre el 50% de los recaudados descansa en impuestos indirectos, el IVA, y eso también es una estructura regresiva. Entonces ahí hay un gran desafío de cómo subir la recaudación tributaria, no solo la carga, sino la progresividad de la estructura tributaria, que uno está viendo que hay varios países que cuando plantean reforma a los sistemas de protección social, el primer punto esencial es la reforma tributaria que tiene que acompañar esa reforma. Porque un sistema resiliente en salud creo que tiene que mantener este famoso dogma de gastos permanentes requieren ingresos permanentes. Y salud, y el sistema de salud es un gasto permanente en el tiempo, no necesariamente por cada individuo, pero a nivel de la sociedad es un gasto permanente en el tiempo, creciente, y va a requerir ingresos permanentes en el tiempo que sean capaces de ir financiando ese gasto creciente. Y creo que ahí hay un gran desafío. Y nosotros en CEPAL lo hemos plantado en el panorama fiscal, en el estudio económico, en diversas áreas, que el gran desafío entonces es cómo expandir el espacio fiscal aumentando los ingresos fiscales. Una vez que uno avanza a eso, viene la discusión de la priorización de esos ingresos y de generar los círculos virtuosos. Y ahí está el tema de cómo ir expandiendo el gasto en salud. El otro tema que me parece central que vamos a ver es que hay que expandir los ingresos contributivos que van a salud y también los ingresos de impuestos generales. Los ingresos contributivos, dada la base salarial de nuestros países, tienen un techo rápido. Y por lo tanto van a ir avanzando en la medida que podamos mejorar el nivel de empleo y la productividad del empleo. Si no, eso va a tener un techo, porque si no se transforma en una carga al salario muy fuerte, y por lo tanto, parte importante de la presión en los próximos años va a estar en los ingresos públicos de impuestos generales. Y por eso creo que es tan importante, y quiero insistir, que a nuestro juicio, la sostenibilidad fiscal que permita un gasto mayor es esencial para la construcción de sistemas de salud resilientes, porque creemos que el financiamiento público y impuestos generales va a jugar un papel central. El otro tema que nos parece central en lo que plantea James, y con esto ya voy terminando para dejar un par de ideas sobre la mesa, es la organización de la solidaridad. Desde hace mucho tiempo en CEPAL hemos venido planteando que si uno quiere avanzar hacia una cobertura universal en salud efectiva, y lo mismo pasa en otras áreas de la política social, se requiere solidaridad. ¿Ya? Y esa es una discusión abierta en nuestros países, todavía, de cómo se organiza y cómo se financia la solidaridad. Entonces la pregunta es si la solidaridad se va a organizar y financiar también incorporando las contribuciones o solo desde los impuestos generales. En nuestra postura, digamos, la solidaridad debe financiarse tanto desde los contributivos como desde los impuestos generales. Y como uno empiece a pensar la forma en que va a financiar los mecanismos, cómo se redistribuyen los recursos para poder financiar el componente solidario que todo sistema de salud requiere, porque la salud no es solo solidaridad entre los más jóvenes y los más viejos, los que no se enferman y los que se enferman, sino también hay una solidaridad central en el financiamiento.
Y muchos de nuestros sistemas de salud no permiten y no facilitan esa solidaridad en el financiamiento. O porque están totalmente dirigidos al financiamiento en el sector público y la institucionalidad pública, o porque generan una solidaridad segmentada en los sistemas de protección social. Y creo que un gran desafío esencial que tenemos por delante para poder avanzar hacia la resiliencia de los sistemas de salud es cómo vamos a financiar la solidaridad y cómo vamos a integrar los riesgos de salud de la población. Sistemas segmentados, como muy bien nos mostraba James, hacen que los mecanismos de financiamiento también estén segmentados. La seguridad social se segmenta dentro del ámbito de la seguridad social, el financiamiento público dirigido a las institucionalidades de la salud pública se segmenta ahí. Y un gran desafío, dada la necesidad, como nos mencionaba James, de mejorar la eficiencia y la solidaridad, es integrar la estructura de riesgo de la sociedad para poder generar y financiar la solidaridad en un contexto de recursos que siempre van a ser escasos al final del día, ¿ya? Por más que vayamos mejorando y mejorando. Entonces, ya para terminar, diría que lo que quisiera enfatizar de la excelente presentación que nos hizo James sobre los desafíos de la región es: sistema resiliente de salud requiere un financiamiento público estable y predecible. Y eso requiere la capacidad de aumentar el espacio fiscal a través de reformas tributarias que permitan sostener gastos crecientes en el tiempo con ingresos crecientes. Y eso implica no solo subir la carga tributaria, sino mejorar la estructura de la carga tributaria. Y dos, otro gran desafío, dado que tenemos sistemas segmentados y partimos de sistemas segmentados en muchos de nuestros países, entre gasto privado, gasto de seguridad social y gasto público en la institucionalidad de salud pública, ¿cómo vamos a integrar esos sectores a nivel del financiamiento, por lo menos, para poder financiar la solidaridad utilizando todos los recursos al alcance de la mano? Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos comentarios y felicitar de nuevo la presentación. Y además, muy impresionado, tenemos, según veo acá, 465 participantes en estos momentos de la webinar, lo que es bien impresionante. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y por aterrizar de manera tan brillante los retos que se presentan en los sistemas de financiamiento, como los describía James en la región, y en función a qué hacer en esas dos primeras funciones, la de recaudación, incrementando espacio fiscal, y luego en el tema de la mancomunación, es decir, cómo poder integrar y poder disuadir esa segmentación que caracteriza a los sistemas de la región en la búsqueda de cómo financiar sistemas resilientes. Y para hacer una reflexión más amplia, hemos invitado a 3 panelistas muy especiales en esta oportunidad. Destacados expertos de la región que nos van a compartir también sus comentarios sobre los desafíos desde su visión que tiene la región para el establecimiento de sistemas de salud resilientes, en particular aquellos desafíos vinculados al financiamiento, que es lo que nos reúne el día de hoy. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de Daniel Olesker, Midori Dehadic y Oscar Cetranco. Y vamos a empezar con Daniel. Daniel Olesker es magíster en Ciencias Económicas, egresado de la Universidad de la República y de la Universidad de Lovaina, la Nueva, en Bélgica, la Universidad de la República en Uruguay. Es profesor titular grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR, y entre 2010 y 2011 fue ministro de Salud, dirigió la reforma de salud en Uruguay, y entre 2011 y 2015 fue ministro de Desarrollo Social de Uruguay. Actualmente se desempeña como senador de la República. Daniel, un gusto y un placer tenerte aquí, y gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar como decía Daniel, con tanta gente escuchando, también con James, con Oscar y con Daniel Titelman, que quiero decirle a todos los que están aquí que un poquito de responsabilidad en el éxito de la reforma en Uruguay tuvo, porque cuando lo invitamos, yo le presenté, estamos
cuáles iban a ser las lógicas de la reforma de financiamiento y nos hizo 2 o 3 apreciaciones con ese largo plazo que nosotros no teníamos porque el sistema estaba colapsado y queríamos hacer ya la reforma, las tomamos y que fueron muy útiles para la reforma, así que ya aprovecho y agradezco a Daniel, es un gusto estar con él aquí. Yo voy a hacer 3 reflexiones y 5 puntos en el tiempo que nos han asignado. Las 3 reflexiones son las siguientes. Primero, lo dijo James, lo dijo también Daniel, la salud no puede competir con el resto de la protección social en el financiamiento. Eso es una visión equivocada, quizá fragmentada y segmentada del pasado. Tiene que ser parte de la protección social, porque es difícil que un sistema de salud sea resiliente y la gente vive en viviendas precarias, o si los niveles educativos son de alta deserción. Entonces hay que mirar la protección social en su conjunto. Y eso para el financiamiento es muy importante, creo que nosotros en la reforma lo tuvimos en cuenta. La segunda, que hay que terminar también, en términos de segmentación, con la discusión de los financiamientos genuinos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el financiamiento genuino de la seguridad social? El aporte de los activos para financiar los pasivos, eso es financiado en todas partes del mundo. Hay que mirar la caja global, la caja general, y después, en función de prioridades políticas, sociales, sanitarias, etcétera, repartir. Y la tercera es que, como bien dijo James, hay una gráfica de James que es muy clara sobre eso, el indicador de gasto en salud sobre PBI es un indicador un poco mentiroso, ¿no? Porque solo mide el esfuerzo global. Lo que importa es la distribución entre público y privado. De hecho, Uruguay hizo una reforma que aumentó muchísimo el financiamiento, pero su relación con el PBI se mantuvo en un 9%. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la ponderación entre público y privado, que era 2/3, 1/3 a favor del privado, y pasó más o menos a 2/3, 1/3 a favor del privado. Esas eran las 3 reflexiones que quería hacer como para ubicar mi exposición. Ahora voy a tratar de aportar algunas ideas sobre los puntos que están en el documento, muy buenos, un documento bueno. Con James trabajamos mucho cuando el grupo de expertos en el 2017, 18, o en muchas de las ideas que él hoy expuso, las trajo a ese grupo y fueron muy útiles para el grupo. Y el primer punto es, yo creo que hay que poner en discusión el tema del espacio fiscal, porque en definitiva es una construcción casi ideológica sobre que hay un límite. ¿Existe ese límite o no existe ese límite? Entonces, como hoy dije, que lo que importa es el gasto público global y luego cómo se prioriza en las distintas áreas, está claro que con el gráfico que presentó James y que Daniel retomaba con la actual presión fiscal o gasto público sobre el PBI en la región, estamos fritos, ¿no? O sea, no hay reforma posible, no hay capacidad de... O sea, hay que expandir ese espacio fiscal. Y eso tiene una parte, obviamente, objetiva de capacidad de expansión, pero tiene una parte subjetiva que tiene que ver con algo que Daniel decía y es muy claro, que es en América Latina, Uruguay lo hizo para sustentar la reforma, pero fue un paso medio, hay que seguir en eso, hay que hacer una reforma tributaria en volumen y en composición, digamos, ¿no? Ya, en Uruguay el IVA era el 70% de la recaudación, hoy es el 48%. Sigue siendo importante, pero bueno, hay un cambio importante porque se introdujeron impuestos progresivos, entre ellos, ¿no?, el financiamiento propio, para decir genuino, ya me estaba yo mismo autoridad, el financiamiento propio del sistema sanitario. Y comparto también una cosa que Daniel marcaba, y es que hay que pensar en sistemas en donde lo contributivo y lo general estén asociados, bajo formas de asociación que cada uno tendrá su mecanismo. Nosotros tenemos uno y lo podemos coger. El segundo punto, también planteado por James en la presentación, que es clave, la mancomunación de fondos. Esta fue una discusión que dimos, me acuerdo, en aquel grupo,
fondos únicos, fondos múltiples. Yo creo que es claro una mancomunación de fondos, porque alguien tiene que pagar la solidaridad. Alguien la tiene que pagar. Y la única manera, a mi juicio, de que se pueda pagar la solidaridad es que ese fondo, que haya un fondo único y que ese fondo esté sustentado en una aportación por ingreso. No veo otra posibilidad para que ello ocurra. Repito, ese fondo tendrá contributivos por ingreso, tendrá ingresos generales también por ingresos, eso depende en cada lugar, y eso obviamente tiene que reducir la carga de los pagos directos. Entonces, creo que la solidaridad es clave es una solidaridad que, como muy bien decía Daniel decía esto, es triple, porque es una solidaridad en los ingresos de la población, es una solidaridad en las edades de las personas, porque la carga de enfermedad es distinta por las edades, y es una solidaridad en la carga de enfermedad, porque en un continente donde pesan mucho las enfermedades crónicas no transmisibles, claramente el tema, digamos, de la carga diferencial de enfermedad es muy importante. El tercer punto es algo que también está en el documento de James, que es el desafío de equilibrio y eficiencia. Porque un fondo mancomunado que apuesta a la justicia social y a la solidaridad tiene que integrarse a un sistema de prestación de los servicios de salud que le dé a los prestadores, si estos son públicos, es un poquito más fácil, si es públicos y mutuales o sociales, es un poco más difícil, pero no demasiado, y si integran privados, aún se hace más complicado. Entonces tiene que lograr que los recursos que reciben esos prestadores de ese fondo mancomunado tengan cierto nivel de eficiencia. Y para eso, en mi opinión, hay que tomar en cuenta dos variables. Una que Daniel planteó, es el riesgo asociado a la enfermedad, y otra, que a mí me parece muy importante y que deberíamos discutirla, es el estímulo al cumplimiento de ciertos objetivos. Nosotros en Uruguay le llamamos pago por metas, pero puede llamarse de otra manera, en Colombia tiene otro nombre, en varios países están. Cualquier meta, no, metas que tengan que ver con los problemas principales sanitarios de la población. Nosotros hicimos en Uruguay el pago por metas, ¿dónde la concentramos? En niños y en embarazadas. Hoy ya es otra cosa, ya cambió, porque bueno, hace muchos años de eso. ¿Por qué? Porque esos eran los principales problemas sanitarios que tenía el país, y los principales problemas sociales en general, no solo sanitarios. Este me parece que es el tercer punto, equilibrio y eficiencia. El cuarto punto, que tiene que ver con la eficiencia, es la distribución del dinero. ¿Cómo se distribuye ese financiamiento? Acá se hizo mucho hincapié, incluso hay una cifra que también manejamos en así como se manejó el 6% de gasto público sobre el PBI en salud, se manejó que de ese 6%, el 30% debía ser para atención primaria en salud. Creo que en ese estamos mucho más lejos todavía, digamos, que en general. Creo que la pandemia, además, agudizó este problema porque generó una política concentradora de recursos en los niveles secundarios y terciarios y no en el nivel primario de atención. Y creo que aquí hay un problema importante de política pública. Es necesario financiar políticas generales, tabaco, alcohol, sedentarismo, políticas particulares en el primer nivel de atención, y también socializar los gastos de lo que se llaman los gastos catastróficos, los gastos de alto precio y baja prevalencia, que deberían socializarse de alguna manera en ese fondo mancomunado. Y finalmente, para terminar, el quinto y último punto, también lo mencionó James, es los recursos humanos para un sistema de esto, ¿no? Es decir, la experiencia, por lo menos la experiencia que yo conozco de varios países de la región, y la que teníamos en Uruguay, y quizás seguimos teniendo, es que la distribución de los recursos humanos obedece mucho al mercado de pagos. Es decir, hay
una distribución de los recursos que más o menos va acompañando, ¿no?, las especialidades, en el caso médico, las especialidades que más se pagan. En el caso de la enfermería, hay una tendencia a decir, bueno, si las áreas cerradas pagan más que el primer nivel, por lo menos en Uruguay es así, no digo que sea en todas partes, yo me especializo en áreas cerradas porque voy a tener un plus de compensación. Bueno, hay que alterar esa distribución, con un cambio en la matriz de distribución territorial y funcional de los recursos humanos y de los pagos. Bueno, este era mi quinto punto. Solamente quiero decir para terminar, porque me honora, que la reforma en Uruguay avanzó mucho en los tres primeros puntos que planteé y muy poco en el cuarto y en el quinto, digamos, que son grandes desafíos todavía, el de los recursos humanos y el de la distribución del gasto, en particular el fortalecimiento de la atención primaria y salud. Sin embargo, en la universalidad, en la eficiencia y en la equidad avanzó bastante. Y bueno, planteé estos 5 puntos porque me parece que reflejan bastante la presentación que nos hizo James y pueden ayudar desde la experiencia de una reforma de salud que construimos desde 2008. Gracias, espero haber estado un tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto escucharte y gracias por hacer este énfasis también en la tercera función del financiamiento referida a la asignación, levantar el tema de cuáles son los factores de provisión, dentro de ellos recursos humanos, el rol que tienen y esta necesidad de priorizar también, ¿no? Y esta reflexión que nos hacías de quién paga la solidaridad, que creo que es lo que está en el medio de la discusión de las grandes reformas que se empiezan a dilucidar en la región. Muchísimas gracias nuevamente, y ahora le damos paso a nuestra próxima comentarista, es la economista Midori Dehavić. Midori tiene más de 30 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas. Actualmente es la directora técnica del proyecto de sostenibilidad del sistema de salud local de USAID. Fue ministra de Salud del Perú entre 2012 y 2014. Entre 1995 y 2012 se desempeñó como coordinadora de varios proyectos de salud, brindando asistencia técnica para mejorar el diseño y la implementación de actividades de fortalecimiento del sistema de salud. Es magíster en planificación y política económica de la Universidad Erasmus. Y si notan un detalle interesante, Daniel, Olesker y Midori tienen una característica en común, ambos economistas y han sido ministros de salud en la región. Un placer, Midori, bienvenida, y el micrófono es tuyo. Gracias por participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar entre personas que tienen a la vez conocimientos y mucha experiencia, y de las cuales desde ya estoy anotando ideas para seguir conversando. Muchas gracias, James. Tu presentación ha sido muy completa, excelente. Estoy segura que nuestros participantes van a estar todos muy interesados en recibirla, incluida yo. A ver, algunas reacciones. La retadora agenda que nos presenta James y que han comentado también las personas que han tomado la palabra antes que yo, los Danieles, es una agenda que hemos venido discutiendo mucho tiempo. No es necesariamente una agenda nueva. Sí ha habido, sin embargo, algunos cambios muy importantes con condiciones que han cambiado a raíz de la pandemia. Una cosa que quiero mencionar es, ya que estamos hablando de financiamiento, cuán sensibilizados están los actores que manejan los recursos públicos, finalmente los ministerios de Economía y los primer ministros, en fin, a raíz de la pandemia. La lógica supondría que nunca como ahora hemos visto esta relación entre salud y economía, de ida y de vuelta, lo cual debe haberse sensibilizado en forma importante a los ministerios de Economía, y vemos que ingentes recursos han sido
no sé si ingentes, pero importantes recursos adicionales han sido destinados a los ministerios de salud durante la pandemia. Pero ¿es esta sensibilización solo por la pandemia? ¿Qué estamos viendo ahora? Que cuando aún estamos en una situación de pandemia, los ministerios de economía han ido restringiendo, digamos, estos aumentos que han sido otorgados por la pandemia. ¿Cómo podemos hacer que esta relación tan clara entre salud y economía no tenga un efecto de sensibilización pasajera? ¿Cómo hacer para no perder, digamos, los recursos que han sido asignados, que si bien en muchos casos están destinados a cosas vinculadas a COVID, en muchos también están destinados a llenar los vacíos más estructurales, más recursos humanos, mejores sistemas de logística, etcétera, y que al ver, ustedes entienden lo que quiero decir, al verse disminuida la urgencia por la pandemia, comienzan a ver los recortes que estaban atendiendo necesidades estructurales. Entonces, ahí hay un primer tema que me parece sumamente importante, porque es una oportunidad teóricamente, potencialmente, pero tenemos que entender mejor cómo sostener esa priorización en salud y en general, diría yo, en los determinantes sociales de la salud que ese es el siguiente elemento que me parece muy importante colocar en la agenda como enseñanza de la pandemia, es que salud no es solo el Ministerio de Salud, ¿no? Ha habido en países donde la conformación del mercado laboral es muy informal. Ciertamente las políticas, los lockdowns, todas esas políticas que afectaron, digamos, la economía de las familias, estaban un poco pensadas en ese, por ejemplo, Perú, ¿no? Estamos más o menos en 75%, imagínense, de informalidad laboral. Medidas de protección de las familias en general frente a los lockdowns fueron más por el lado de mercados laborales formales. Entonces, políticas que no necesariamente encajan con la realidad, en este caso, no de salud, sino del mercado laboral. Y ese es un tema que estoy seguro que CEPAL conoce a la perfección. Entonces, ahí hay un tema también nuevo, digamos, una mayor relación en nuestra formulación de políticas, en nuestra forma de ver el tema de la agenda en salud, mucho más vinculada a estos otros determinantes sociales de la salud. Y la tercera cosa que a mí me parece que también es, si bien no nueva, pero tiene oportunidad de que le pongamos un énfasis mucho más fuerte, es a esta relación entre salud pública y atención de salud, digamos, a través de los servicios, ¿no? Hemos pasado, por lo menos mi percepción es que hemos pasado mucho tiempo discutiendo efectivamente la salud universal o la cobertura universal, pero no está muy claro en ese esquema si estábamos realmente abordando también la necesidad de fortalecer la salud pública, la respuesta ante emergencias, etc. Y como bien he escuchado decir en OMS, es ese nivel de salud pública, de respuesta a emergencias, el piso cero de la cobertura universal o de la salud universal. Entonces, esa vinculación entre salud pública, respuesta a emergencias, atención primaria, primer nivel de atención, surge con mucho más claridad a raíz de la pandemia. Entonces, yo digo que esas tres cosas son oportunidades y deberíamos conversarlas más, como sacar provecho de una mayor sensibilidad de los agentes que asignan, recaudan y asignan, cómo articular mejor salud pública, atención primaria, primer nivel, y cómo integrar mejor también estos determinantes sociales de la salud
que dependerán, por supuesto, de cada situación y de cada país. Dicho eso, quiero saltar a un siguiente punto sobre el cual he estado trabajando, pensando en estos últimos tiempos, que es algo que creo que todos han mencionado, que es la priorización. No voy a entrar al tema tributario, del cual estoy completamente de acuerdo. No voy a poder aportar nada mejor de lo que ya se ha dicho, creo que eso es fundamental, pero una vez, digamos, recaudados los recursos públicos, particularmente, ¿cómo se articulan estas con las prioridades? ¿Cómo se articula la asignación de recursos con prioridades? Tenemos países y ejemplos de procesos de fijación de prioridades nacionales sumamente participativos, sólidos, con reglas claras. Yo diría muchos otros que no tienen esas reglas claras ni criterios de asignación de prioridades o elección de prioridades, que no tienen un proceso participativo, etcétera. Pero aún en los que tienen un proceso institucionalizado, surge siempre, no sé si siempre, pero en los países con los que he podido estar conversando últimamente, una suerte de desconexión después con cómo se asignan los recursos públicos. Entonces hay una inercia del presupuesto público que es muy difícil de modificar y no hay un claro enganche entre esas prioridades nacionales y lo que después vemos en el presupuesto. Cuando hablamos con las personas que están preocupadas por cómo se ejecuta el gasto, la ejecución presupuestal, y con todos los problemas de gestión en la ejecución del presupuesto, o reglas financieras, presupuestales que introducen algunas inflexibilidades, pero cuando conversamos con estas personas también nos dicen, bueno, un buen gasto público es aquel que responde a prioridades. Entonces, visto desde los lados de los que planifican las prioridades y desde los que ejecutan los recursos, se reconoce que hay algo que trabajar en términos de cómo hacemos para tener prioridades claras, transparentes, que la población las conozca y las respalde, y sobre esto voy a regresar, y cómo efectivamente se traduce esto en recursos, porque si no es declarativo. Digamos, si los recursos no están puestos para esas prioridades, en realidad, en efecto, no estamos hablando de prioridades, estamos hablando de las que figuran en el presupuesto, digamos, desde un punto de vista pragmático, digamos. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante. Creo que además el momento post pandemia o saliendo de la pandemia con estas condiciones de las que estaba hablando inicialmente, nos llaman, por lo menos a mí me llama a pensar si este no es un momento en algunos países, y yo creo que el Perú ciertamente, donde necesitamos hacer una reflexión sobre nuestras prioridades y asegurarnos que los recursos en forma gradual, progresiva, siendo monitoreados, siendo discutidos con la población, vayamos efectivamente viendo que la distribución de recursos humanos, la mejora de los sistemas de logística, la inversión en infraestructura, en equipamiento, respondan a esas prioridades. Si no tenemos este mundo esquizofrénico donde decimos una cosa y construimos hospitales grandes, digamos, y no digo que no se necesiten, pero que ciertamente estoy segura que no está guiada esa decisión necesariamente por un proceso social y técnico de fijación de prioridades. Entonces, esa es mi obsesión, si ustedes quieren, reciente. Cómo aprovechamos este momento de crisis, con condiciones económicas difíciles delante de nosotros, tanto globales como de cada uno de nuestros países, para decir, bueno, los recursos van a seguir siendo escasos, hay una necesidad de aumentarlos gradualmente, hay una necesidad, por lo tanto, de decir cuáles son las cosas que influyen de mayor manera en el bienestar de la población y qué desde salud es prioritario. Digo esto, suena muy, digamos, obvio, porque hablamos de atención primaria. Hemos hablado de atención primaria durante décadas.
Todavía seguimos debatiendo qué es, es verdad. Pero en general, digamos, tenemos una idea bastante cercana a todos de lo que es y dentro de ese concepto el rol del primer nivel. ¿Por qué es tan difícil entonces que esto realmente se convierta en una prioridad efectiva y tenga los recursos y se desencadene todo este cambio hacia la redistribución de recursos a este fin? No voy a hablar de incentivos, sabemos todos que los incentivos están al revés y por lo tanto el resultado que tenemos es al revés en muchos casos. Pero sí voy a hablar de el respaldo que la población tiene que dar a este tema, a esta gran revolución en realidad. Sin el involucramiento de la población, no hay manera que haya una verdadera priorización en fortalecer la atención primaria y el primer nivel. ¿Cómo se genera eso? Es un tema político. No solamente es un tema técnico. Y repito, desde el punto de vista técnico, creo que todos los salubristas, la gran mayoría de salubristas que yo conozco, están absolutamente convencidos de esta prioridad. Sin embargo, las personas que tienen que darle la legitimidad social no están necesariamente ni involucrados en la discusión ni claros sobre los beneficios. Las distorsiones de nuestros propios sistemas de salud han hecho que las personas a las cuales están dirigidos la atención estén buscando atención secundaria especializada en hospitales, y las personas son racionales, hacen eso porque no encuentran, digamos, la solución de sus problemas en el primer nivel. Entonces hay ahí una visión que hay que compartir y encarnar en las personas, las poblaciones, para que esto sea no solamente iniciado, sino sobre todo sostenido. Los grandes cambios en salud toman tiempo, como todos sabemos, y tienen que ser sostenidos a través de diversas gestiones. No ayuda, por supuesto, lo que hemos visto en algunos países de cambios muy frecuentes en ministros con duraciones de gestión muy cortas. Eso, por supuesto, no ayuda. Pero en general, ojalá que regresemos a una situación más normal en términos de la duración de las gestiones ministeriales, pero aún dentro de un gobierno es insuficiente tiempo, se necesita continuidad. Entonces, esa continuidad, ¿quién la demanda? ¿Quién la exige? O, insisto, un actor muy importante es la propia población y su involucramiento en esa fijación y en ese consenso sobre prioridades que el momento actual demanda, creo yo. Claudia me va a decir cuando ya haya hablado mucho. Quiero solo decir dos cosas más. Cuando se desató la pandemia, por supuesto había una gran incertidumbre, falta de información, desconcierto. Y en esa situación la toma de decisión, por supuesto, se hace muy difícil y con mucho riesgo. Hay mucho riesgo de cometer errores. A medida que fue avanzando la pandemia, se fueron generando evidencias, se fue generando información, se fue generando experiencia. Creo que los países que fueron capaces de aprender de sus errores, incorporar nueva información en forma efectiva, tratar de basar sus decisiones en evidencia, lo hicieron mejor que los que no lo hicieron. Entonces creo que el tema, y tú lo has señalado, James, en tu definición de resiliencia, la capacidad de aprendizaje. ¿Qué significa ministerios que aprenden de sus errores? ¿Qué significan ministerios que incorporan en forma efectiva evidencia y basan sus decisiones y sus explicaciones a la población en términos de esa evidencia? Yo creo que ese es otro tema que es muy importante. A mí me ha impactado
la falta de capacidad de modificar rumbos durante la epidemia y persistir en algunos errores que han sido sumamente costosos en un sentido personal de las personas, digamos, de los individuos, social, en fin, en el bienestar general de nuestras naciones, ¿no? Y por último, y no por menos, otra cosa que se ha mencionado es el tema de eficiencia. La agenda de eficiencia es bien difícil. Nadie la quiere. O sea, reconocer el desperdicio que hay en el sistema es duro. Creo que es indispensable. Creo que es indispensable clarificar dónde se pueden hacer mejoras de eficiencia, manteniendo calidad, porque no se trata de cortar costos. Y con relación a esto, las últimas encuestas prepandemia, por lo menos, nos decían que los países que habían reducido la barrera económica al acceso comenzaban a ver, bajo condiciones de insuficiente financiamiento, comenzaban a ver que la barrera principal se convertía en la falta de confianza y la falta de calidad en los servicios. Con lo cual creo que el tema de calidad es fundamental también para recuperar la confianza de nuestras poblaciones en el sistema de salud, que se ha visto lamentablemente en muchos casos afectada por el manejo de la pandemia, y la pandemia misma, por supuesto. Y aquí acabo, Claudia, gracias por tu paciencia. Muchísimas gracias, Midori. Yo, a riesgo de ser declarada la peor moderadora de la historia, pero porque tengo un sesgo tremendo, soy economista y me fascina escucharlos. Muchas gracias, Midori, por hacer ese énfasis en el rol de la población, por hacer ese énfasis en el tema de la asignación, esta necesidad de movernos de la formulación y de la asignación histórica a la asignación estratégica, y que por ahí quizás podríamos, sin tener que hablar del tema de eficiencia específicamente, ir haciendo avances. Y también gracias por hacer ese énfasis en el rol de la atención primaria y de todas aquellas, además, innovaciones que se hicieron durante la pandemia que parecían antes imposibles y que se pudieron hacer, como poder lograr de que ellas puedan permanecer. Y bueno, last but not least, como se dice en inglés, tengo el gusto de introducir a nuestro último panelista, el profesor Óscar Cetrangolo. Óscar es licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires y máster en Filosofía en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Óscar es profesor titular de Finanzas Públicas y director de la carrera de licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido experto en políticas públicas en la CEPAL y consultor en otros organismos internacionales como la OIT, la OPS, el BID, el Banco Mundial y el PNUD. Bienvenido, Óscar, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este seminario. El micrófono es tuyo. Gracias a vos, Claudia, por la invitación, y como decía antes Daniel y a los Danieles, un gusto compartir este escenario con tantos amigos que hace tiempo no veía, y por suerte en esta pantalla cuadriculada nos volvemos a reencontrar, ¿no? Sé que estamos muy al borde, y por un lado, y además la excusa es que lo bueno que había que escuchar ya se escuchó, me parece. Tuvimos muy buenas presentaciones, sobre todo a partir de la exposición de James y los comentarios siguientes. En todo caso, yo de manera algo telegráfica y desordenada, porque no tiene mucho sentido repetir argumentos, voy a poner algunos puntos que me parece, desde mi punto de vista, importante resaltar. Yo creo que cuando uno habla de financiamiento está hablando básicamente del nivel de gasto, la estructura de ese gasto, cómo se financia, y el financiamiento no es solamente una cuestión cuantitativa, sino básicamente cualitativa, porque cómo se organiza el financiamiento, quién lo maneja y hacia dónde se dirige, termina por definir la gobernanza del sector, termina por definir quién tiene prelación sobre una cuestión o sobre otra. Entonces, ahí me parece que un punto inicial es sobre el tema del nivel, ¿no es cierto? Como varios aquí saben, yo
no estoy muy cómodo con definir un nivel de gasto objetivo como porcentaje del producto. Yo hubiera dicho como porcentaje del presupuesto total. Digo, no sé. Digo, hay, como bien se decía antes, Daniel lo explicaba, la diversidad en términos de capacidades tributarias de la región son enormes, entonces no es lo mismo 6 puntos de producto para un país que recauda 12 que para un país que recauda 40, ¿no es cierto? De todos modos, creo que es una buena idea. La idea es llamar la atención sobre la necesidad de aumentar el gasto público, de fortalecer ciertas funciones esenciales, eso estamos de acuerdo. La cuestión cuantitativa me parece que genera más debates que consensos, pero acepto el punto. Ahora bien, cuando uno habla del 6% o del nivel de gasto, el problema es que uno está sumando el gasto público con otro gasto que, si bien tiene un financiamiento público, va a sistemas contributivos, sistemas de seguro social. Si los sistemas de seguro social están normados de manera mancomunada y tienen una coordinación razonable con la provisión pública, Costa Rica, Uruguay, ustedes conocen los casos, eso es un mundo, ¿no es cierto? Ahora, cuando el sistema está extremadamente segmentado, el hecho de sumar los dos componentes es un poco tramposo porque no estamos hablando de un sistema de cobertura equitativa, de acceso universal equitativo, etcétera, etcétera. Máxime cuando hay algunos países de la región en donde, aún dentro de la seguridad social, hay claras diferencias de cobertura, en donde no necesariamente la cobertura es homogénea para toda la población asegurada, como es el caso de Perú, sino que cada uno se lleva esa porción contributiva a su propio seguro y aparece una discriminación por ingreso dentro del propio seguro, como puede ser Chile con las ISAPRES o Argentina con el sistema de obras sociales. Entonces, me parece que ahí hay que entrarle un poco adentro y pasar a un segundo nivel de especificidad, de discusión sobre qué significa ese nivel de gasto, ¿no es cierto? El nivel de gasto presente y el buscado, porque yo creo que lo que hay que lograr son sistemas donde haya una mancomunación de riesgos de toda la población, a diferencia de lo que puede ser otros sectores de la protección social, por ejemplo, la previsión social. En el caso de salud, y esto con Daniel T. lo discutimos muchas veces, en el caso de salud no hay mayores razones para discriminar en función de lo que aporta cada uno, insisto, como sí puede ser en un sistema de jubilatorio. Entonces ahí me parece que hay un tema para discutir y meterse más adentro, ¿no es cierto? Como decía antes, el financiamiento decide básicamente la gobernanza del sector y cómo se va organizando. Y ahí aparece otra cuestión. Cualquier tipo de reforma del sistema de salud que tienda hacia esquemas más equitativos, más solidarios, como decíamos antes, requiere de una redefinición del gasto público hacia adentro. En muchos casos de la región hemos visto que sistemas que se van reformando deben a su vez reformular la función de los hospitales públicos, la función de la vieja provisión pública que tenían esos sistemas. Y eso nuevamente obliga a cambios en el financiamiento, cambios en la dirección de ese financiamiento. Y mucho más importante, en algunos casos, claro, en los casos de países federales o de organización descentralizada, los más extensos de América del Sur, aparece un tema que no hemos tocado, que es el problema de la descentralización. Ahí aparece un nuevo problema de inequidades dentro del financiamiento, cuando la descentralización extrema de los sistemas hace que, aún dentro de un país, haya regiones que tienen capacidades totalmente diferentes para dar cobertura, y aparecen fuertes diferencias dentro de un país en la cobertura, y eso es un nuevo factor de inequidad. Ahora, ¿qué pasa? Eso solamente se resuelve con un rol fuerte de los gobiernos centrales, de los gobiernos nacionales, ¿no es cierto? Nacionales en el caso del país federal. Entonces, si hay algo que nos deja como enseñanza la crisis del COVID, es esta idea de que hay que fortalecer la capacidad rectora de los gobiernos
de los gobiernos y de los gobiernos centrales en los casos de países federales o organización descentralizada. Y ese es un tema sumamente importante, porque eso se organiza desde el financiamiento. En situaciones de gran desigualdad, el encargado de corregir esas situaciones es siempre el gobierno nacional. Y me parece que no es solamente el monto de recursos, sino qué nivel de gobierno y cómo lo ejerce y cómo puede dirigir esas políticas. Creo que ahí, en muchos países de la región, todavía estamos en una deuda muy grande, que se combina con otra cuestión que tiene que ver con la organización del sector, que es que no siempre están armadas las redes de tal manera que uno puede definir claramente cómo dirigir el financiamiento desde un lado hacia el otro. Otro punto que también tiene que ver con el rol que tiene que cumplir en el financiamiento del gobierno, los gobiernos, tiene que ver con que en la medida que uno avance en sistemas de seguro universal, de distintas maneras como se ha hecho en la región, y en un proceso bastante paulatino, uno lo que encuentra es con la tradicional división entre financiamiento y provisión. Y cuando uno diferencia financiamiento y provisión, y la provisión está en manos de agentes privados, bueno, ahí lo que uno está viendo es una mutación permanente en la morfología de esos mercados, se están haciendo cada vez más complejos, son mercados con problemas de asimetría informativa muy fuerte, y ahí nuevamente aparece otra función que debe ser objeto de mucho cuidado, que es la regulación del sector privado. En la medida que uno lo pueda regular adecuadamente, el sector privado que provee servicios a los seguros públicos, bueno, ahí tenemos un problema de ineficiencia grave que hay que resolver, y nuevamente los recursos no son infinitos. Esto nos lleva del lado de los recursos a algo que también aquí hablaron básicamente los Danieles, en términos del espacio fiscal y la necesidad de reformular la política tributaria. Ahí hay un punto que quiero llamar la atención, y algo dije antes, que es, uno en general caracteriza a la región como una región de baja tributación. Entonces hace un diagnóstico correcto de que la región requiere reforzar la tributación, aumentar los recursos, la mejora del espacio fiscal viene del lado de la tributación, etc. Ahora, ojo, en la región también hay países con un nivel de tributación extremadamente alto, como decía antes Daniel, ¿no es cierto? Brasil, Uruguay, Argentina tienen tributación muy elevada, entonces ahí el peso de hacer más eficientes los recursos es muy fuerte, y ahí tenemos que trabajar de una manera bastante diferenciada, y entonces el control sobre el proceso presupuestario pasa a tener especial significación. Y del lado del espacio fiscal, también lo dijo Daniel, hay un tema de qué impuestos financian la actividad pública. Nosotros tenemos en muchos casos baja tributación, en otros altas, pero en todos los casos tenemos una estructura tributaria que no ayuda a tener sociedades más equitativas y cohesionadas. El peso del impuesto a las rentas de las personas físicas es muy bajo, es muy alto el peso de los impuestos sobre los consumos, y entonces no solo se resuelve el problema de equidad haciendo que el financiamiento sea de rentas generales, sino hay que ver qué rentas generales hay dentro de ese espacio, ¿cierto? Entonces, yo creo que por ahí pasa eso. Y un último comentario, sé, Claudia, que estamos muy sobre el final, pero quiero un último comentario sobre esto, tiene que ver con la cuestión de las prioridades, porque es esencial esto que se dijo antes, recién lo dijo Midori, acá hay que empezar a priorizar, sobre todo en países que ya tienen nivel de gasto abundante, hay que priorizar el objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Ojo que con el envejecimiento poblacional, producto básicamente de las mejoras y las demandas de mejoras de salud, aparece el otro competidor del gasto en los sectores públicos de América Latina, que son los sistemas de pensión. Entonces, ahí tenemos un lío bastante complicado de resolver, que es la aparición de una demanda de fondos crecientes de la protección social de la población adulta, que es consecuencia de las mejoras en el sistema de salud, pero que hay que balancearlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de las prioridades y el espacio fiscal,
hay que también echar una mirada al resto de sectores para ver con quién está compitiendo, de qué estamos hablando. Pero nuevamente, y para cerrar, yo creo que si hay algo que nos da como factor positivo este episodio tan desgraciado que fue el COVID, es esta necesidad de reforzar la provisión de salud pública y la necesidad de fortalecer la rectoría de los gobiernos nacionales. Creo que ese es un paso inevitable, no suficiente, pero inevitable para tener sistemas más eficientes y equitativos. Bueno, Claudia, muchas gracias. Creo que no me pasé del tiempo, pero ahí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, bueno, sobre todo por tus reflexiones y hacer énfasis en esos factores estructurales que a veces cuando vemos las cosas desde el sector salud se nos escapan, como por ejemplo el tema de la descentralización, el tema de la informalidad, el tema de cómo se define el gasto y también el de las otras demandas, como por supuesto el tema de pensiones. Sé que Daniel Titelman tiene que retirarse muy pronto. Voy a aprovechar de hacer una ronda muy rápida de preguntas. Daniel y Titelman, la primera sería para ti. Hay muchísimas preguntas, pero creo que vamos a tratar de elegir algunas. Y dice lo siguiente: ¿cómo cree usted que se puede obtener un mayor financiamiento para salud desde impuestos en la región de Latinoamérica y el Caribe, si a la fecha observamos una recaudación tributaria tan baja como usted lo mencionó en su presentación, de la mano con niveles muy elevados de informalidad? Daniel. Bueno, muchas gracias y efectivamente, lamentablemente tengo otra reunión que me es imposible, así que me voy a tener que retirar después de esta respuesta. Bueno, respuesta a esta pregunta, un poco como ya lo mencionaba mi tocayo Daniel, Oscar y también Midori, digamos, hay un tema de economía política complejo en la región que hay que asumir. O sea, si uno quiere avanzar hacia sistemas de salud resilientes o hacia sistemas de protección social resilientes, requiere expandir el espacio fiscal y, como muy bien decían Oscar y Daniel, no es un tema, el espacio fiscal no es un tema de dogma, es un tema de cómo avanzar hacia una sostenibilidad fiscal permitiendo un aumento del gasto. Y eso pasa por hacer reformas tributarias y ahí hay un tema de economía política. Efectivamente, la región tiene una baja carga tributaria en promedio, y no solo una baja carga, sino una composición de la estructura tributaria que es bastante regresiva. Y como muy bien señalaban mis colegas, al final del día esto es un tema de economía política, de cómo avanzar en reformas tributarias que permitan mejorar la capacidad fiscal de nuestros países en el tiempo, de manera creciente en el tiempo, eso es muy importante y sostenible. Dos, junto con las reformas tributarias, mejorar la composición del gasto, porque como muy bien decía Daniel, no es solo aumentar el gasto en salud, sino ver qué gasto estamos aumentando y cuál es la composición del gasto entre público y privado, que creo que es también un tema central. O sea, que el gasto privado sea muy alto no es una buena señal, en mi opinión. Significa que el sistema público no está haciendo lo que tiene que hacer. Y como muy bien también se decía, es un tema de unificar mejor las contribuciones con el gasto que viene de impuestos directos, de ingresos tributarios generales, de impuestos generales, para poder mejorar la eficiencia en la gestión del financiamiento. O sea, no es solo subir los tributos, también hay que combinar y hacer un fondo único que genere, que ponga juntos los ingresos que vienen de contribuciones como los ingresos que vienen de impuestos generales. Y el tema de la informalidad, por supuesto, es un tema muy importante porque uno de los grandes desafíos de la región es cómo formalizar la informalidad en mercados laborales muy informales y cómo hacer que este mundo de la informalidad participe en los sistemas de protección social y en los sistemas de salud contributivos. También es un tema porque ahí hay una fuente de recursos no menor. Muchas gracias y perdonen que me tenga que retirar y de vuelta realmente felicitaciones por un excelente webinar. Muchísimas gracias, Daniel, y estaremos en contacto. Gracias. Aquí hay una pregunta que creo que puede ser
abordada por cualquiera de los panelistas y está referida un poco al rol de la sociedad civil. ¿Cómo puede contribuir la sociedad civil? Organizaciones de pacientes, consejos de salud, ONGs, influencers digitales, a la discusión sobre la necesidad de ampliar las inversiones en salud en los países de la región. Daniel Olesker, adelante. Sí, yo voy a transmitir un poco la experiencia nuestra. Primero, ¿para qué es útil la participación de la sociedad en salud? Esta es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? Y yo creo que es importante tanto para el terreno del diseño de las políticas de salud como para el terreno del control. Me refería al primero, porque el segundo es un poco más aceptado en general, ¿no? De que, bueno, el contralor social es importante. Me quiero referir al tema del diseño. ¿Por qué la sociedad organizada puede aportar al diseño del sistema de salud? Porque puede conocer, ¿no?, la realidad sanitaria del territorio en donde vive, digamos, ¿no? Obvio que la política de salud tiene componentes macroestructurales, no quiero hacer perder tiempo en eso. Pero hay una parte de la llegada a tierra de la política de salud que es muy importante. En Uruguay, cuando se hizo la reforma, se definió la participación, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, e inclusive a nivel local. Y ahí hay una discusión, porque como está la palabra organizaciones de pacientes en tu pregunta, Claudia, y la vi en el chat, ¿cuál es la forma de organización más adecuada? Es decir, hay una forma que es por enfermedades, la organización de los pacientes oncológicos. De hecho, hace poquito participé en una actividad de organizaciones internacionales de pacientes, y es muy importante, y para eso tienen que participar junto al Ministerio de Salud Pública en el diseño de las prestaciones para esas enfermedades. Pero yo creo que hay una participación más macro y más importante, que es la participación ciudadana en sus organizaciones representativas de ser usuarios del sistema de salud, ¿no? Y creo que ese es un punto clave para el diseño. Hay experiencias en el mundo, la experiencia británica entiendo que es una de las más importantes, y creo que en la atención primaria de salud es donde es más relevante esa participación, porque es donde se da en el territorio la atención más personalizada, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí pueden, que solo se puede hacer organizadamente. No creo en que uno tiene que tener oficinas de atención al usuario donde los individuales vengan y planteen sus inquietudes. Creo que la base de la incidencia de la sociedad civil en las políticas de salud, como también vale para las políticas de educación u otras políticas sociales, es su organización en colectivos, y su participación en el diseño y contralor a través de su participación en los organismos de decisión, como es en el caso de Uruguay, la reforma de salud, la participación de usuarios y trabajadores de salud en la Junta Nacional de Salud, que es el organismo que dirige el seguro, perdón. Muchas gracias, Daniel. Y aquí una pregunta para Midori, relacionada al rol de la atención primaria y la promoción de la salud y la inclusión de las intervenciones de salud pública en el primer nivel. ¿Cómo podrán estos factores, estos componentes desde la atención primaria impactar en los costos de la atención en las enfermedades crónicas y en la sofisticación de la atención especializada a través de la adquisición de nuevas tecnologías, etcétera? Gracias, Claudia, y gracias por la pregunta. Yo decía hace un momento que las personas usualmente, en algunos casos, en algunos países, el Perú ciertamente, no encuentran en el establecimiento que llamaríamos de primer nivel una solución a sus problemas. Y por lo tanto, como mucho, digamos, es un paso de trámite para conseguir una boleta de referencia al hospital. Y es ahí donde
se forman las largas colas, en fin, hay todo un problema de calidad desde el punto de vista de atención al usuario, etc. Entonces, la idea es fortalecer el primer nivel, como sabemos, la atención primaria en general, darle capacidad resolutiva, mayor capacidad resolutiva a este nivel, y a la vez sentar estas bases importantísimas de la salud poblacional, ¿no? La salud comunitaria, repensar seguramente el rol de los agentes comunitarios para algunas relaciones con la comunidad que son muy importantes. Estamos hablando, por supuesto, de escenarios muy diversos, rural, urbano, urbano marginal, digamos. Es difícil hablar de un solo modelo para todos. Pero ciertamente la promesa, digamos, de este compromiso que entiendo que han tomado los países es tener un primer nivel que sea a la vez cercano a las comunidades y a las familias, y a la vez pueda asegurar en red, como bien se decía, la solución de la mayor cantidad de los problemas a ese nivel, ¿no? Y que los hospitales, diversos estudios nos muestran que la atención en grandes hospitales, en proporción bien alta, son atenciones que se pueden dar en la atención primaria, en el primer nivel, digamos, en hospitales más cercanos a la población. Y eso es un tema que año tras año se estudia y año tras año logramos, no logramos ver un avance significativo. Yo creo que hay toda una estructura de incentivos. Los trabajadores de salud, los proveedores de insumos y medicamentos y equipo y infraestructura, todos tienen una suerte de incentivos hacia fortalecer los mayores niveles de atención, las zonas urbanas, etc., ¿no? Entonces es un cambio muy, muy grande el que hay que dar. Y regreso al tema de quién quiere ese cambio. ¿Quién quiere ese cambio? ¿Quién va a sostener la legitimidad y el soporte político para un cambio de esa naturaleza? Ciertamente, los partidos políticos es una vía. En muchos de nuestros países los sistemas de partidos políticos se han debilitado enormemente. Entonces, sí creo que, retomando también el tema de participación, creo que es importante pensar en involucrar a la población, en que sean ellos los que efectivamente puedan hacer claro cuáles serían los beneficios de un cambio de esta naturaleza. Y hacerlo sostenible. A mí me preocupa a lo largo de este tiempo reformas que son técnicamente solventes, digamos, que introducen cambios, considero yo en el sentido correcto, y después se interrumpen por una falta de legitimación desde la propia población que reaccione y que no reacciona a decir no cambien esto está en el sentido correcto. Entonces es fácil desandar, ¿no? Me he desviado un poco de la pregunta, pero regresando a la pregunta, yo creo que, como bien decías tú, Claudia, todo este tema de innovaciones en el sector salud que se han dado a tanta velocidad a raíz de la pandemia, pueden abrir oportunidades bien interesantes. La telemedicina ciertamente así es uno de los ejemplos. Creo que falta bastante regular también, establecer las condiciones en las cuales telemedicina es aprovechada en todos sus beneficios, pero también pueden tener problemas de perder el contacto entre el servidor de salud y la persona, ¿no? Entonces, cómo combinamos esas dos cosas es bien importante. Pero en fin, lo dejo ahí. Gracias, Claudia. Gracias, Midori. Y sí, como también
comentaba Daniel, la importancia Daniel Olesker, la importancia del diálogo, ¿no? De escuchar a los diferentes actores en ese proceso de apropiación del cambio, y esta necesidad de tener un primer nivel con capacidad resolutiva que responda a las necesidades de la población. Una pregunta ahora para Óscar. ¿Qué opinas, Óscar, de la complementariedad de los diferentes esquemas de financiamiento en la prestación de servicios desde la perspectiva de no duplicar inversiones, ¿no? Desde esta perspectiva de poder tener una mayor eficiencia, por supuesto siempre respetando esta apropiación del cambio y de quién quiere el cambio y a quién beneficia el cambio, como lo ponía el Midori, ¿no? Adelante, Óscar. Oh, bueno, mira, Claudia, a ver, a mí me parece que venimos de una, en general, no quiero pasar por alto situaciones especiales, pero en general la región viene de una situación muy complicada en ese sentido. Buena parte de ineficiencia del sector y el gasto de salud tiene que ver con la duplicación, triplicación del gasto, las múltiples coberturas, la fragmentación, etcétera, temas que hemos debatido mucho, ¿no es cierto? Entonces, cada país, cada caso tendrá que establecer un sendero de cambios para llegar a mejorar eso. Ahora, en ese sendero claramente hay dos cuestiones. Una es mejorar los aspectos presupuestarios, mejorar la forma de rendición de cuentas, evaluación de las políticas, para cuidar eso, pero claro, eso dentro del sector público, y eso implica que hacia el resto del sector, que no es provisión pública estrictamente, tiene que haber una mejora notable en los mecanismos de regulación. Yo creo que está fallando también, uno habla del sector público, también tiene que hablar de la regulación de los seguros y el sector privado, y creo que ahí es muy importante. Un tercer aspecto que en general uno no toca porque va mucho más allá de las cosas que uno puede hablar, hacer, etcétera, es la necesidad de ir consolidando esos cambios en nuevas normativas, que de repente en algunos países tiene que ver con una nueva legislación, en algunos países puede tener que demandar cambios constitucionales, pero esta multiplicación y fragmentación del sistema requiere de cambios normativos que no son gratuitos, son difíciles de negociar, pero bueno, me parece que por esos caminos van las reformas, ¿no? Son siempre reformas que van acompañando otros procesos, pero nada, hay que plantearlos. Muchas gracias, Óscar. No sé si James está disponible, una pregunta para él. Creo que James tenía que salir. Yo pido mil disculpas por habernos sobrepasado por el tiempo, pero nuevamente creo que valió la pena. Tuvimos presentaciones, invitados que considero de lujo. Muchísimas gracias por apoyar esta actividad, Daniel, Midori, Óscar, y también a Daniel Titelman y a James Fitzgerald, que tuvieron que retirarse. Y en eso asumo la responsabilidad por la extensión del tiempo. Y muchas gracias, agradezco por su paciencia y la buena disposición para podernos ayudar a reflexionar. Yo lo dejo ahí para no seguir extendiendo. Entonces, vienen muchas cosas hacia adelante, el camino que tenemos es muy largo, y tenemos una meta de alguna manera hacia el 2030, y espero que en ese camino sigamos encontrándonos y sigamos nutriéndonos en el diálogo de cómo poder propiciar y dar más elementos a los tomadores de decisiones para tomar las decisiones correctas que favorezcan a las poblaciones y respondan sobre todo a las necesidades de las poblaciones de la región. Nuevamente muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte a todos. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias, Claudia. Gracias.